Advertencia. Mientras millones de personas se levantan a las 6 de la mañana para cumplir con los plazos de entrega, unos pocos elegidos han descubierto cómo alinear su frecuencia vibracional con la abundancia universal. Y ahora viven viajando por el mundo, sin jefes, sin alarmas, sin prisiones. Marcados por el destino, es nuestro turno. Existe un antiguo código espiritual que solo conoce el 3% de la humanidad y puede liberarte por completo de la necesidad de trabajar. Pero esto te va a revolver el estómago. Probablemente ya has sentido ese código intentando activarse en tu interior. Esa opresión en el pecho cuando suena la alarma, ese impulso inexplicable de llorar el domingo por la noche, ese pensamiento prohibido. No nací para esto. No era debilidad. Era tu alma gritando la verdad. Y hay un detalle que te hará enfurecer y cuestionar todo lo que te han enseñado. Este código no funciona para quienes simplemente lo desean. Solo se activa en aquellos que han experimentado un despertar específico. Un despertar tan doloroso que la mayoría prefiere permanecer dormida toda la vida. Y si estás viendo esto ahora, no es casualidad. Algo dentro de ti está muriendo para que algo superior pueda nacer. En los próximos minutos descubrirás el secreto espiritual que distingue a los prisioneros del sistema de los verdaderamente elegidos, aquellos que han trascendido la necesidad de intercambiar tiempo por dinero. Pero debo advertirte sobre algo que puede sonar impactante. Después de saber esto, mirarás a tus compañeros de trabajo con una mezcla de compasión y horror. No habrá vuelta atrás. Tu conciencia jamás volverá a ser la misma. Quédate hasta el final, porque voy a revelar el ritual exacto que activa este código en tu vida y por qué solo funciona después de atravesar la noche oscura del alma que todos los elegidos han enfrentado, incluyéndome a mí. Me llamo Gabriel y durante 12 años fui un esclavo corporativo. Pero no solo eso, era un esclavo defendiendo mi propia prisión. Publicaba en LinkedIn sobre mi gratitud por la oportunidad. Sonreía en las reuniones. Fingía estar construyendo algo. La verdad, me despertaba a las 5:30 de la mañana con el corazón acelerado, presa del pánico, incluso antes de abrir los ojos. Me daba una ducha fría no para despertar, sino para sentir algo más allá del vacío. Me tomaba un café amargo, intentando también tragarme la pregunta que no quería responder. ¿Esto es todo? ¿Será así hasta los 65? Mi vida era una repetición mecánica que me consumía un poco más cada día. Lunes, martes, miércoles. Una prisión disfrazada de responsabilidad. Y lo peor, me avergonzaba admitir que sufría, porque todos a mi alrededor parecían estar bien. Todos parecían aceptarlo como la vida adulta. Miraba por la ventana de la oficina y veía el cielo azul, las nubes moviéndose libremente. Y algo dentro de mí se moría. Era como ver mi propia vida pasar ante mis ojos, atrapada en una urna de cristal. Mi alma sabía que no había nacido para esto, pero mi miedo era más fuerte que mi fe. ¿Cómo voy a pagar las facturas? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si solo soy un soñador irresponsable? Estos pensamientos me paralizaban cada noche, me robaban el sueño, me hacían aceptar otro día, otra semana, otro año de muerte lenta. Entonces, un martes cualquiera, el día de mi 34 cumpleaños, sucedió algo extraordinario y terrible a la vez. Estaba en el metro abarrotado, el mismo de siempre, apretujado entre desconocidos, respirando el mismo aire viciado, cuando miré a mi alrededor y tuve un ataque de pánico existencial. Todos tenían rostros inexpresivos, ojos vacíos.
almas ausentes, y comprendí con horror, yo era uno de ellos. Me estaba convirtiendo en un zombi corporativo, y nadie a mi alrededor parecía notarlo ni importarle. Fue entonces cuando llegó el mensaje. No era un pensamiento cualquiera, era una voz que me atravesó el pecho como un rayo. Te estás muriendo. Esto no es vida. ¡Despierta! Comencé a llorar allí mismo, en medio de 200 personas. Las lágrimas corrían sin control por mi rostro, mientras los ejecutivos me miraban con incomodidad. En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí. Fue como si 34 años de condicionamiento, de ser realista, de no puedes, simplemente se desintegraran. Y esto es lo que nadie te cuenta sobre el despertar espiritual. No es bonito, no es paz ni amor, es aterrador, porque finalmente ves la verdad y ya no puedes volver a la cómoda mentira. Ese día lo comprendí, o lo cambiaba todo o moriría viva. No había término medio, y en los meses siguientes descubrí que ese mensaje no surgió de la nada. Surgió porque mi alma había llegado al límite del dolor que podía soportar. Hoy, 3 años después, desperté en una casa en la costa de Tailandia. El sonido de las olas me despertó, no una alarma estridente. Abrí los ojos cuando mi cuerpo estuvo listo. Preparé café mientras contemplaba el mar. Escribí durante 2 horas. No porque tuviera una fecha límite, sino porque estaba inspirada. He visitado 47 países, no en vacaciones de 15 días, viviendo, respirando, siendo, trabajando, no de la forma que me robó el alma. La abundancia fluye hacia mí de maneras que desafían todo lo que me enseñaron a ser realista. Y no, esto no es suerte, privilegio ni irresponsabilidad. Es alineación espiritual. Es el código que siempre ha estado disponible, pero al que el 99% no puede acceder porque vibra en la frecuencia del miedo. Y si sientes esa misma opresión en el pecho al despertarte para ir a trabajar, si alguna vez has llorado en el baño de la empresa fingiendo que todo estaba bien, si hay una voz que susurra que mereces más, pero tienes miedo de parecer loco, entonces podría ser uno de los elegidos a punto de despertar a este código. Pero debo advertirte, este despertar dolerá, te costará relaciones, te hará cuestionarlo todo. La pregunta es, ¿prefieres el dolor del crecimiento o el dolor del arrepentimiento? Pero hay algo que la Matrix no quiere que sepas y te indignará cuando lo entiendas de verdad. El trabajo, tal como lo conocemos, es una invención reciente en la historia de la humanidad. Durante miles de años, los seres humanos vivieron en armonía con los ciclos naturales, sin relojes dictatoriales, sin jefes parásitos, sin la neurosis destructiva de la productividad. Nuestros antepasados trabajaban de 3 a 4 horas al día. El resto del tiempo, conexión, comunidad, creación, espiritualidad. No sufrían de depresión epidémica, no padecían agotamiento laboral, no tenían esa sensación de vacío existencial que sientes tú cada domingo a las 6 de la tarde. Los antiguos maestros espirituales de las tradiciones védica, taoísta y chamánica nunca trabajaron en el sentido moderno que te está consumiendo lentamente. Fluyeron, co-crearon con el universo y la abundancia surgió como consecuencia natural de su alineación energética, no como recompensa por el sufrimiento. Pero entonces, hace unos 200 años, ocurrió algo siniestro. Se implantó un sistema en la conciencia colectiva, un virus mental que nos hizo creer que debíamos intercambiar horas de vida. Vida, ¿entienden? Por dinero. Este programa fue tan eficiente, tan brillantemente cruel, que hoy en día la gente
defiende con orgullo sus propias prisiones. Trabajo 60 horas a la semana, como si eso fuera una medalla al mérito y no un síntoma de una enfermedad de la civilización. Y esta es la verdad que te hará cuestionar cada decisión que has tomado hasta ahora. Existen 3 niveles de conciencia en lo que respecta al trabajo y la libertad. Y tu posición en esa escala determina, literalmente, si morirás encarcelado o vivirás libre. Nivel 1. Los durmientes. La mayoría están aquí y ni siquiera lo saben. Representan el 95% de la población. No solo creen que trabajar es inevitable, sino que se enorgullecen de ello. Defienden el sistema que los oprime. Cuando les hablas de una vida de viajes, te atacan con furia. Eso es utópico, eres inmaduro. La vida real no es así. ¿Pero sabes por qué se enfadan? Porque estás poniendo en peligro la mentira que se cuentan a sí mismos cada día para poder levantarse de la cama. Tu libertad es un reflejo de su prisión y eso duele demasiado como para admitirlo. Estas personas morirán diciendo, algún día viajaré, cuando me jubile, viviré. Pero ese día nunca llega. La jubilación llega a los 65, cuando el cuerpo ya no aguanta, cuando los sueños han muerto, cuando solo quedan amargura y arrepentimiento. Nivel 2. Los despiertos. Probablemente estés aquí ahora, aproximadamente el 4% de la población. Te has dado cuenta de que el sistema es una ilusión perversa, pero sigues atrapado porque no sabes cómo salir. Ves videos sobre la libertad a las 2 de la madrugada, llorando en silencio para que nadie te oiga. Lees libros de autoayuda en el metro, intentando encontrar una salida. Pero sigues despertándote con las alarmas. Sigues fingiendo en las reuniones. Sigues publicando fotos felices cuando por dentro te estás desmoronando. Este es el nivel más doloroso de todos, porque ves los barrotes de la prisión, pero aún no has encontrado la llave, y cada día es una muerte lenta, consciente e insoportable. Si estás aquí, quiero que sepas, este dolor que sientes no es debilidad. Es una señal de que estás listo para el nivel 3. Pero la transición requiere una valentía que pocos poseen. Nivel 3. Los elegidos, donde podrías estar en 6 meses. Menos del 1% de la humanidad. Activaron el código espiritual ancestral. Trascendieron la necesidad de trabajar porque comprendieron, no intelectualmente, sino visceralmente, la verdadera naturaleza de la abundancia universal. Viajan, crean, viven, respiran, y la energía fluye hacia ellos sin el esfuerzo neurótico que conoces. No porque sean especiales, no porque hayan tenido suerte, sino porque cruzaron el umbral del miedo y emergieron transformados. Y aquí hay algo que sonará imposible para quienes aún están en el nivel 1, pero es pura física cuántica para quienes han despertado. No necesitas ganarte el dinero. Esa es la mayor mentira que te han contado. Necesitas convertirte en un imán vibracional para atraerlo, pero hay algo que te pondrá los pelos de punta. Existe una razón por la que solo el 1% lo consigue, y no es porque los demás no lo intenten. Es porque existe un bloqueo psicológico tan profundo instalado desde la infancia que impide que la mayoría logre descifrar el código. Este bloqueo tiene un nombre. Los psicólogos espirituales lo llaman trauma merecido. Y si no lo desactivas, puedes meditar, afirmar, visualizar, nada funcionará. Seguirás saboteando tu propia libertad sin siquiera darte cuenta. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos comprenderás exactamente cómo se instaló este bloqueo en ti y el ritual preciso para eliminarlo de una vez por todas.
En las tradiciones budistas tibetanas existe un concepto llamado lila, el juego divino de la existencia. Y lo que enseñan los maestros transformará por completo tus creencias sobre el trabajo y el merecimiento. La vida no fue diseñada para ser una lucha dolorosa, sino una danza creativa, gozosa y expansiva. Cuando trabajas según el concepto occidental moderno, vendiendo tu alma por un salario, te desalineas con lila, nadas contra la corriente cósmica, y por eso te sientes agotado, vacío, muerto por dentro. No es porque seas débil, sino porque estás transgrediendo las leyes espirituales del universo. El Tao Te Ching, escrito hace más de 2500 años por Lao Tzu, ya revelaba el secreto que podría haberte ahorrado décadas de sufrimiento. Wu Wei, acción sin esfuerzo forzado. Los sabios taoístas jamás forzaron, jamás lucharon, jamás se agotaron. Se alinearon con el Tao, el flujo natural del universo, y todo sucedió de forma orgánica, milagrosa. Y esto es lo que te romperá el corazón. Podrías haber vivido así desde siempre, pero te enseñaron lo contrario. Te enseñaron que el sufrimiento es noble, que el esfuerzo es una virtud, que sacrificar tu vida es ser responsable. En los Vedas, los textos más antiguos de la humanidad, hay un pasaje que los gurús rara vez comparten porque es demasiado peligroso para el sistema. Cuando el alma reconoce su naturaleza divina, la abundancia material se convierte en una sombra que la sigue naturalmente, sin ser perseguida, del mismo modo que el cuerpo proyecta una sombra al sol. ¿Entiendes la profundidad de esto? No persigues el dinero, te conviertes en quien realmente eres, y el dinero te persigue a ti. Pero tu ego le tiene pavor a eso, porque significa soltar el control, y el control es la ilusión que te mantiene a salvo en prisión. En las tradiciones chamánicas de los pueblos originarios de América existe el principio sagrado de dar para recibir. Pero cuidado, no se trata de la interpretación distorsionada que te han enseñado. No se trata de trabajar duro, sacrificarse y esperar una recompensa que nunca llega. Eso es manipulación disfrazada de espiritualidad. El verdadero principio es: ofreces tu frecuencia vibracional más elevada, tu alegría más pura, tu regalo más auténtico al universo, y observas cómo la vida responde con sincronicidades tan abundantes que te reirás de cómo estabas complicando todo. El chamán Don Miguel Ruiz, autor de Los Cuatro Acuerdos, dijo en una entrevista poco conocida que debería estar en todas las vallas publicitarias del mundo. El trabajo, tal como lo conocemos, es una forma de sonambulismo colectivo. Es la cruel domesticación del alma humana. Cuando uno despierta de verdad, se da cuenta de que puede soñar conscientemente su realidad. Y en ese sueño lúcido no se trabaja como un esclavo, se crea como un dios. Piensa en esto, no eres un empleado, eres un creador, pero te han domesticado para que lo olvides. Y aquí está el conocimiento privilegiado que cambió mi vida y cambiará la tuya si realmente prestas atención. Existe una frecuencia vibracional específica, medida científicamente en hercios, que, cuando se activa de forma constante en tu campo energético, realinea tu realidad física con el flujo de la abundancia universal. No es esoterismo, es física cuántica. Científicos del Instituto HeartMath e investigadores de la conciencia han descubierto que estados cerebrales específicos, especialmente entre 7 y 3 Hz, ondas alfa y teta, crean un campo morfogenético, un campo de información invisible que literalmente atrae oportunidades, sincronicidades y recursos financieros. ¿Conoces a esas personas que parecen tener suerte? ¿Que siempre están en el lugar y el momento adecuados? No tienen suerte.
Están sintonizadas con esa frecuencia y tú también puedes, pero tiene un precio. El precio no es el dinero, sino la identidad. Hay que estar dispuesto a dejar atrás la imagen que uno tiene de sí mismo para convertirse en quien realmente se es. Y la mayoría prefiere morir lentamente fingiendo ser alguien que vivir intensamente siendo auténtico. Pero no se trata solo de sentarse a meditar esperando milagros. Eso es espiritualidad de sillón que no lleva a ninguna parte. Existe un protocolo neurobiológico específico y solo funciona cuando se cumplen 3 requisitos espirituales que el 99% de la gente no tiene el valor de cumplir. Y hay más. Existe un momento específico del ciclo lunar, un portal energético, donde este código se activa 10 veces más rápido. Los antiguos lo sabían. Por eso realizaban rituales durante la luna nueva. No era superstición, sino tecnología espiritual. Te lo revelaré todo en un momento. Pero primero necesitas entender por qué no has podido activar este código todavía, incluso después de intentarlo. ¿Por qué la ley de atracción no ha funcionado? ¿Por qué afirmaste, visualizaste, creíste y nada cambió? Ahora, seguramente te estarás preguntando con una mezcla de esperanza y desesperación. Pero si no trabajo, ¿cómo pagaré mis facturas? ¿Cómo sobreviviré? Tengo que decirte algo duro. Es precisamente esta pregunta la que te mantiene atrapado para siempre. Porque no surge de la curiosidad, sino del terror. Y el terror es la antítesis absoluta de la abundancia. Cada vez que te haces esa pregunta, estás programando tu subconsciente. Necesito sufrir para sobrevivir. La libertad es peligrosa. Y tu subconsciente crea exactamente esa realidad para ti. Los elegidos descubrieron algo que sonará absurdo. Cuando realmente te sueltas, cuando confías en el flujo universal con cada célula de tu cuerpo, se abren caminos que tu mente jamás podría haber predicho. No es fe ciega, es física cuántica. En el momento en que se elimina la necesidad de control, se abre el espacio para que el campo del potencial infinito manifieste soluciones imposibles. Sincronicidad. 1. El universo poniendo a prueba tu fe. Decides viajar a Bali sin tener todo el dinero. Tu ego grita, te vas a morir de hambre. Pero aún así compras el billete. 3 días después, 3 días, alguien a quien no veías desde hacía años te ofrece un trabajo remoto. ¿El sueldo? Justo lo que necesitabas. El universo responde a tu valentía. Sincronicidad 2. Oportunidades que desafían la lógica. Estás en un hostal en Asia. Entablas conversación con un desconocido y descubres, esta persona necesita justo lo que tú necesitas. Trabajas 2 horas al día haciendo lo que te apasiona y ganas más que trabajando 40 horas a la semana. No fue suerte. Fue el universo orquestando el encuentro porque estabas vibrando en el nivel de energía correcto. Sincronicidad. 3. Abundancia a través de la autenticidad. Compartes tu historia en línea, no para vender nada, solo para expresar tu verdad. Y entonces las marcas empiezan a contactarte para colaboraciones. Te pagan por vivir tu vida auténtica. ¿Cómo es esto posible? Porque la autenticidad es el bien más preciado en un mundo de máscaras. Pero recuerda esto no es suerte. Es una alineación científico-espiritual con las leyes cuánticas de la realidad. Deepak Chopra enseña sobre el campo de potencialidad pura, un campo cuántico donde todas las posibilidades existen simultáneamente. Cuando vibras con miedo, solo experimentas realidades limitadas. Pero cuando vibras con confianza, accedes a sincronicidades que parecen milagros.
Pero hay algo más profundo que solo los elegidos más avanzados descubren. Algo sobre el verdadero propósito de tu alma. Y cuando lo descubres, todo cambia de maneras que ahora ni siquiera puedes imaginar. Pero primero debes comprender los 3 bloqueos energéticos invisibles que impiden al 99% de las personas activar este código. Bloqueos tan inconscientes que podrías estar saboteando tu propia libertad en este mismo instante, sin darte cuenta. ¿Recuerdas aquel momento devastador en el metro? Mi 34 cumpleaños llorando rodeada de zombies corporativos. Aquel mensaje que me desgarró el pecho. Te estás muriendo. ¡Despierta! Hoy lo entiendo. No fue una crisis nerviosa. Fue un despertar violento. La verdad era simple y aterradora. La prisión siempre había existido solo en mi mente. Tuve la llave todo el tiempo, pero tenía demasiado miedo de usarla. En los meses siguientes, experimenté cambios psicológicos tan profundos que fue como acceder a una versión de mí mismo de otra realidad. Los estudios del Dr. Joe Dispenza lo confirman. Cuando se activa este código, el cerebro se reconfigura literalmente. Beneficio 1. El fin de la ansiedad temporal que te roba años de vida. Esa horrible sensación de que el tiempo siempre se acaba no es la realidad, es programación mental. Es el virus de la productividad que te hace sentir culpable simplemente por existir. Cuando entras en el verdadero flujo espiritual, el tiempo se expande. Haces en 2 horas lo que te llevaría días. Lo experimenté en Japón, meditando frente al monte Fuji, escribiendo en estado de flujo puro, creando más valor real que en semanas de reuniones inútiles. Esa sensación de nunca tener suficiente tiempo existe porque estás haciendo cosas que tu alma rechaza. Beneficio 2. Reconectar con tu ser auténtico perdido. En el trabajo convencional, llevas máscaras a diario. Tu verdadera esencia, ese niño creativo y libre, permanece encerrada y cada día grita un poco más bajo, hasta que casi desaparece. Cuando viajas, acabas redescubriéndote a ti mismo. Lo descubrí paseando por Lisboa. Soy un creador nato. Mi alma vino aquí para expresar verdades espirituales. Pero eso se había esfumado cuando me enfrascaba en debates sobre hojas de cálculo sin sentido. Millones morirán sin llegar a descubrir quiénes fueron en realidad. Sentirán un remordimiento que ninguna cantidad de morfina podrá aliviar. Beneficio 3. Expansión de la conciencia multidimensional. Cada país, cada cultura, desmantela creencias limitantes que ni siquiera sabías que tenías. Conversaciones en hostales, amaneceres en las montañas, soledad en playas desiertas, expanden tu conciencia de maneras que ningún libro puede replicar. La neurociencia lo demuestra. Las experiencias diversas crean de forma explosiva nuevas conexiones neuronales. Literalmente, te vuelves más sabio. Hablando con monjes en el Tíbet, comprendí que el sufrimiento es opcional. Con chamanes en Perú, entendí que todos somos uno. Con maestros sufíes en Turquía, descubrí que el amor es la única verdad. Este tipo de conocimiento experiencial es imposible de obtener en un cubículo. Beneficio 4. Magnetismo que te transforma en un faro. Cuando vives tu verdad más elevada, te vuelves magnéticamente atractivo. No físicamente, sino energéticamente. La gente lo percibe incluso antes de que hables. Esta persona está realmente viva. Desde que activé el código, la gente de mi pasado no me reconoce. Proyectos que me pagan en una semana lo que antes ganaba en meses. Propuestas en conversaciones informales, invitaciones a eventos. Todo llegó sin esfuerzo, simplemente porque cambié mi frecuencia. Beneficio 5.
sanar el trauma de la autoestima. En un trabajo convencional, vives en modo de supervivencia. Tu cuerpo libera cortisol constantemente. Estás en un estado de pánico latente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A este ritmo solo atraes más escasez. Pero al activar el código, ocurre algo milagroso. Pasas del modo supervivencia al modo prosperidad. Tu cuerpo se relaja. La serotonina y la dopamina fluyen de forma natural. Te conviertes en un imán para la abundancia. Recuerdo el día en que mi sistema nervioso colapsó. 3 meses después de haberlo dejado todo, tumbado en una hamaca en Bahía, escuchando las olas, empecé a llorar. No era tristeza, era alivio. Por primera vez desde mi infancia me sentía salvo, viva, y fue tras esa profunda relajación que todo empezó a fluir. Las oportunidades, las sincronicidades, la abundancia, porque me había apartado del camino y había dejado que el universo obrara a través de mí. Ahora, después de todo lo que he compartido, desde mi dolor en el metro hasta mi libertad en playas de todo el mundo, estás listo para aprender los 3 requisitos espirituales no negociables para activar el código. Pero antes, debo advertirles algo que distinguirá a los curiosos de los comprometidos. Esto no es para todos, y no lo digo por elitismo. Simplemente soy honesto y quiero ahorrarles tiempo. Si aún te identificas por completo con la identidad de trabajador, si aún crees que tu seguridad proviene de un empleo, si aún necesitas la aprobación de personas que ni siquiera te aprecian, este código permanecerá inactivo. No porque no lo merezcas, lo mereces infinitamente, sino porque aún no vibras en la frecuencia necesaria para acceder a él. Es como intentar sintonizar una emisora de radio FM cuando solo tienes un receptor AM. La transmisión se produce, pero no puedes captarla. Pero si algo profundo en tu interior resuena con cada palabra que he compartido, si sentiste escalofríos, lágrimas, ira, esperanza, si sientes un llamado visceral e innegable ardiendo en tu pecho por una vida de libertad y verdadero propósito, entonces presta atención porque tu vida está a punto de dividirse en un antes y un después de este momento. Requisito espiritual. 1. La dolorosa pero necesaria muerte del ego operativo. Debes estar dispuesto a renunciar por completo a la identidad que has construido, protegido y defendido en torno a tu trabajo. Y eso dolerá más de lo que imaginas. ¿Quién eres sin tu puesto de trabajo en LinkedIn? ¿Sin el salario que te define? ¿Sin la aprobación social de tener un buen trabajo? ¿Sin el falso orgullo de decir, trabajo en la empresa X? Cuando quitas todas esas máscaras, capas, armaduras, ¿quién queda? La mayoría de la gente entra en pánico al enfrentarse a esa pregunta, porque han construido toda su identidad sobre cosas externas, temporales y falsas. Y cuando se elimina eso, se siente como si uno muriera. Y ahí lo tienes. El ego se está muriendo. Y no morirá en paz. Pateará, gritará, te llenará de miedo y duda. Eres un irresponsable, vas a fracasar. Vuelve a la seguridad. Esta muerte simbólica es exactamente como la metamorfosis de la mariposa. Dentro del capullo, la oruga no evoluciona gradualmente. Se disuelve por completo en una sopa biológica antes de reorganizarse como mariposa. Debes estar dispuesto a disolverte, a no saber quién eres durante un tiempo terriblemente largo, a perder tu antigua identidad antes de encontrar la verdadera. Y esta es la cruda verdad. El 99% de las personas preferirían morir lentamente siendo una persona falsa que pasar por esa muerte temporal para renacer como ellos mismos.
Requisito espiritual. 2. Confianza radical y aterradora en el universo. No me refiero a la confianza intelectual. No se trata de repetir afirmaciones positivas frente al espejo. Es una confianza visceral, celular, profunda como la médula, que desafía toda tu programación de supervivencia. Es la voluntad de dar un salto de fe cuando la lógica grita que vas a fracasar estrepitosamente. Es comprar el billete sin tener todo el dinero. Es renunciar al trabajo sin tener otro esperándote. Es elegir lo desconocido y aterrador en lugar de lo conocido y miserable. ¿Recuerdan mi historia? 3 meses después de aquella revelación en el metro, estaba frente a mi jefe con una carta de renuncia temblorosa en la mano. En mi cuenta bancaria solo tenía ahorros para 3 meses. No tenía un plan B. No tenía ningún colchón de seguridad. Todos me dijeron que estaba loca. Mis padres lloraron. Mis amigos intentaron convencerme de que me quedara. Te arrepentirás, volverás suplicando. Pero algo más grande que mi miedo me guiaba. Una voz que no era la mía, pero que era más yo que cualquier pensamiento que jamás hubiera tenido. Salta, te atraparé. Y pegué un brinco. El corazón me latía a 1000 por hora entre el terror y la emoción. ¿Y sabes qué pasó? No me caí. Volé. Pero aquí está el secreto. El universo solo te atrapa después de que te arriesgas. Nunca antes. Porque la confianza debe demostrarse, no solo decirse. Requisito espiritual 3. Alineación innegociable con tu Dharma, sagrado Dharma. Esta palabra sánscrita conlleva un significado que propósito no puede abarcar. Dharma es la razón por la que tu alma eligió encarnar en este momento, en este lugar, bajo estas circunstancias específicas. Aquellos elegidos que viven viajando sin trabajar en el sentido convencional, no solo huyen de lo que odian, sino que corren hacia lo que aman. Han descubierto su Dharma. Y cuando vives según tu Dharma, el universo conspira a tu favor. Puertas que se abrieron solas, las personas adecuadas aparecen en el momento preciso. El dinero fluye de fuentes inesperadas, porque estás haciendo lo que viniste a hacer. Y el cosmos recompensa eso por encima de todo. Pero descubrir tu Dharma requiere silencio, soledad. El valor de hacer preguntas que has evitado toda tu vida. Si supiera que no puedo fracasar, ¿qué haría? Si el dinero no fuera un problema, ¿cómo pasaría mis días? ¿Qué hice de niño que me hizo perder la noción del tiempo? Las respuestas susurran dentro de ti ahora mismo. ¿Pero las escuchas? ¿O acaso el ruido del mundo ahoga la voz de tu alma? El misterio final. El cuarto requisito secreto. Pero hay algo más. Un cuarto requisito que solo conocen los maestros espirituales más avanzados. Un secreto tan poderoso que no puedo revelarlo aquí sin preparación. Este cuarto requisito se relaciona con un concepto llamado Kensho en el budismo Zen, un despertar repentino e irreversible. Es el momento en que se ve la verdad sobre la naturaleza de la realidad con tanta claridad que ya no se puede volver al estado de letargo. Y cuando este Kensho se combina con los 3 primeros requisitos, la transformación no es gradual, es instantánea. Es como si te teletransportaran a una realidad paralela, donde las antiguas reglas ya no se aplican. Existe también una señal específica e inconfundible, que el universo envía a los elegidos que están listos para recibir el código completo. Podría tratarse de un sueño recurrente con un simbolismo particular. Podría ser una secuencia numérica que se repite obsesivamente. 11, 11, 3, 33, 5 2, 5. Podría ser una sensación física en el centro del pecho, como si algo intentara estallar desde dentro.
Si en las últimas semanas has experimentado extrañas sincronicidades que te hacen cuestionar la realidad, si este video te llegó de forma casual y te pone la piel de gallina, si algo dentro de ti grita, sí, esto es para mí, mientras otra parte dice, pero tengo miedo, entonces estás recibiendo la señal. Pero aquí está la prueba definitiva que separa a los soñadores de los hacedores. ¿Qué vas a hacer ahora? La mayoría cerrará este vídeo. Sentirá un escalofrío durante unos minutos. Tal vez lo guarde en favoritos para ver más tarde. Y al día siguiente se despertarán con la alarma. Se tomarán el mismo café amargo y volverán a la rutina. Y dentro de 10 años recordarán vagamente, una vez vi un vídeo sobre vivir viajando, y sentirán un ligero arrepentimiento. Pero los elegidos hacen algo distinto. Se declaran, se comprometen, dan el primer paso incluso con miedo, porque saben que el universo solo ayuda a quienes se mueven. Así pues, aquí está tu elección consciente. Tu portal interdimensional se abre ahora. Si quieres saber cuál es el cuarto y más profundo secreto, si quieres recibir el ritual exacto para activar el código que cambió mi vida y puede cambiar la tuya, si estás listo para cruzar el portal del miedo y emerger libre al otro lado, deja un comentario a continuación escribiendo exactamente estas palabras. Soy uno de los elegidos y estoy listo para activar el código. Y presta mucha atención. Esto no es solo una interacción en YouTube, no es solo un comentario. Al escribir estas palabras y pulsar enviar, estás haciendo una declaración en el campo cuántico. Le estás diciendo al universo, a tus guías espirituales, a tu ser superior, elijo la libertad sobre el miedo. Y el universo observa, siempre responde. La pregunta es, ¿hablarás o regresarás al silencio seguro de tu prisión familiar? Porque el código siempre ha estado disponible para ti. Siempre. No está escondido en algún lugar lejano. Simplemente es invisible para aquellos que aún vibran en la frecuencia del miedo, la duda y la necesidad de ser realistas. Pero cuando elevas tu vibración al tener el valor de declarar, de comprometerte, de dar un paso, el código se revela. Y entonces ves que siempre estuvo ahí, esperando a que estuvieras listo. Y para vosotros, que tuvisteis el valor de quedaros hasta ahora, que no os rendisteis, que soportasteis la dura verdad y la esperanza imposible al mismo tiempo, os dejaré un último mensaje. Tu presencia aquí, ahora, en este preciso instante de tu vida, no es casualidad. En el universo no existe la casualidad. Entre miles de millones de vídeos, entre un sinfín de distracciones, estás aquí. Tus ojos leen estas palabras. Tu corazón late con fuerza. Tu alma reconoce algo. Es el universo llamando a la puerta de tu conciencia. Es tu alma suplicando, por favor, no me hagas vivir otros 40 años en prisión. Por favor, déjame volar antes de morir. El portal está abierto, pero no permanecerá abierto para siempre. Todo tiene su momento perfecto, y si sientes que ahora es tu momento, probablemente lo sea. La pregunta que te perseguirá al cerrar este video es, ¿de verdad estás preparado para no volver a trabajar nunca más? ¿Estás dispuesto a renunciar a la falsa seguridad y abrazar la verdadera libertad que a la vez aterroriza y libera? Porque aquí está el código. La llave está en tu mano. La puerta está abierta. Solo queda una pregunta. ¿Vas a cruzar? ¿O, dentro de 10 años, atrapado en el mismo trabajo que odias? Recordarás este momento y susurrarás entre lágrimas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido el valor? La elección, como siempre, es suya. Nos vemos al otro lado, donde los elegidos
danzan con el universo, viajan libremente por el mundo y viven en la frecuencia pura de la abundancia infinita. Pero solo nos encontraremos allí si das el primer paso. Ahora, hasta la próxima revelación, si estás preparado para recibirla.